Vergoñoso. Pastor acusa ao padre Luis Toro de enganar os fiéis ao vivo. El silencio en el estudio se cortaba con cuchillo. Las cámaras enfocaban directamente a dos hombres sentados frente a frente, la tensión palpable en cada gesto, cada mirada. El chat de la transmisión en vivo explotaba con miles de comentarios por segundo. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder en esta mañana del 28 de agosto de 2025. La luz del amanecer caraqueño se filtraba por las ventanas del canal de televisión cristiano, iluminando lo que sería recordado como uno de los momentos más intensos de la televisión religiosa venezolana. Dos figuras prominentes del cristianismo se preparaban para un encuentro que cambiaría para siempre la percepción de miles de fieles. El pastor Samuel Montenegro ajustó su micrófono una vez más, sus manos temblando ligeramente mientras revisaba sus notas manuscritas. Llevaba más de 20 años predicando en las iglesias evangélicas de Caracas, pero nunca había sentido esta mezcla de nerviosismo y determinación. Sus ojos, inyectados de sangre por la falta de sueño, reflejaban la intensidad de alguien que creía estar cumpliendo una misión divina. Frente a él, con la serenidad que lo caracterizaba, el padre Luis Toro organizaba calmadamente algunos documentos sobre la mesa. Su sotana negra contrastaba con la camisa blanca del pastor, como si el destino hubiera querido simbolizar en sus vestimentas la división que se avecinaba. El sacerdote católico, conocido por sus más de 2 millones de seguidores en las redes sociales, parecía completamente ajeno a la tormenta que estaba por desatarse. La productora del programa, María Elena Rodríguez, observaba desde la cabina de control con creciente preocupación. Había producido cientos de programas religiosos, pero algo en el ambiente le decía que esta transmisión sería diferente. Los técnicos verificaban por última vez el audio y video, mientras el director daba las últimas instrucciones a los camarógrafos. Montenegro había llegado al estudio 2 horas antes de lo programado. Durante ese tiempo, había permanecido en silencio en el camerino, orando y repasando mentalmente cada una de las acusaciones que tenía preparadas. Su esposa, Carmen, había intentado disuadirlo la noche anterior, pero él estaba convencido de que era su deber hablar. Sus feligreses habían comenzado a abandonar su congregación, muchos de ellos influenciados por las predicaciones del padre Toro que circulaban masivamente en Internet. Familias enteras que habían sido parte de su iglesia durante décadas, ahora cuestionaban doctrinas que él había enseñado durante años. La gota que derramó el vaso fue cuando su propio hijo, Daniel, de 23 años, le confesó que estaba considerando convertirse al catolicismo después de ver los videos del sacerdote venezolano. El padre Luis Toro, por su parte, había aceptado la invitación al debate sin saber exactamente lo que le esperaba. Para él, era una oportunidad más de explicar la doctrina católica con la Buenos Días Venezuela y al mundo entero que nos acompaña en esta transmisión especial. Soy Carlos Mendoza y los saludo desde los estudios de Canal Cristiano Internacional aquí en Caracas. Esta mañana tenemos un programa que promete generar mucha conversación en todo el país. Conmigo están dos figuras prominentes del cristianismo venezolano. A mi derecha, el pastor Samuel Montenegro, líder de la Iglesia Evangélica Roca de Salvación, y a mi izquierda, el padre Luis Toro, reconocido internacionalmente por su labor apologética y sus millones de seguidores en las redes sociales. El pastor Montenegro solicitó específicamente este espacio para dirigirse públicamente al padre Toro sobre varios temas que considera de vital importancia para la comunidad cristiana venezolana. Pastor Montenegro, tiene usted la palabra. Montenegro se aclaró la garganta y miró directamente a la cámara principal. Su respiración se había acelerado, pero su voz salió firme y decidida. Hermanos venezolanos que nos ven esta mañana, me dirijo a ustedes con el corazón partido pero con la conciencia tranquila. Durante meses he estado orando y buscando la guía del Espíritu Santo antes de tomar la decisión de hablar públicamente sobre algo que me quita el sueño. El padre Toro lo observaba con atención, sus manos entrelazadas sobre la mesa, esperando pacientemente para entender hacia dónde se dirigía esta confrontación. He visto cómo familias enteras de mi congregación, personas que conozco desde hace décadas, están siendo confundidas por enseñanzas que van en contra de lo que la Biblia claramente establece. Y el responsable de esta confusión está sentado aquí mismo, frente a mí. Las primeras reacciones comenzaron a aparecer en el chat en vivo. Los comentarios se dividían entre defensores del padre Toro y seguidores del pastor Montenegro, creando un río de opiniones encontradas que fluía sin parar. Padre Toro, usted ha estado enseñando a nuestros hermanos venezolanos que es correcto orar a los santos y a la Virgen María. Eso es idolatría pura y simple. La Biblia es clara en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El sacerdote católico asintió lentamente. Tomó su Biblia y la abrió en una página que tenía marcada con un separador amarillo. Pastor Montenegro,
Agradezco su franqueza y respeto su preocupación genuina por los fieles. Permítame aclarar este punto fundamental que usted menciona. Cuando los católicos veneramos a los santos o a la Santísima Virgen María, no los estamos adorando como dioses. La adoración, o latría en términos teológicos, está reservada exclusivamente para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El padre Toro habló con la calma que lo caracterizaba, pero Montenegro no parecía dispuesto a escuchar explicaciones. Eso es exactamente lo que me refiero. Usted está confundiendo a la gente con terminología rebuscada. La Biblia es simple y clara. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Los técnicos en la cabina de control notaron que el número de espectadores había superado los 100,000 y seguía creciendo rápidamente. Las redes sociales comenzaron a llenarse de clips cortos de la transmisión, amplificando el alcance del debate. Pastor, precisamente ese versículo confirma lo que enseña la Iglesia Católica, respondió el padre Toro mientras señalaba el texto bíblico. Cristo es el único mediador de redención. Cuando pedimos la intercesión de los santos, no estamos sustituyendo a Cristo, sino pidiendo a nuestros hermanos en el cielo que oren por nosotros, tal como usted mismo pediría a sus feligreses que oraran por usted. No es lo mismo. Los muertos no pueden orar por nosotros. Eso es necromancia. Algo que Dios prohíbe expresamente en Deuteronomio. Montenegro había levantado la voz y golpeaba la mesa con su índice para enfatizar cada palabra. El presentador intentó calmar los ánimos, pero la tensión era palpable. La segunda acusación que tengo contra usted, padre Toro, es aún más grave. Usted enseña que el Papa es infalible, que puede cambiar la palabra de Dios a su antojo. Eso es blasfemia. Solo Dios es infalible. El sacerdote cerró brevemente los ojos, como buscando paciencia antes de responder. Pastor Montenegro, me parece que hay una confusión sobre el dogma de la infalibilidad papal. El Papa no puede cambiar la palabra de Dios. La infalibilidad se refiere únicamente a cuando habla ex cátedra sobre temas de fe y moral, y aún así, esta doctrina está fundamentada en las palabras de Cristo a Pedro en Mateo 16, 18. Ahí está otra vez con sus interpretaciones torcidas, gritó Montenegro poniéndose de pie abruptamente. La Biblia dice claramente en Pedro que la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia era la confesión de Pedro, no Pedro mismo. Usted está engañando a millones de personas con esta mentira. El chat en vivo explotó con reacciones. Algunos espectadores pedían más respeto en el debate, mientras otros celebraban la pasión del pastor. Los moderadores trabajaban intensamente para mantener cierto orden en los comentarios. María Elena observaba preocupada desde la cabina de control. El debate se estaba intensificando más rápido de lo previsto, y apenas llevaban 15 minutos de transmisión, pero Montenegro no había terminado. Se acercó más al micrófono y continuó con su tercera acusación. Y eso no es todo, hermanos que nos ven. El padre Toro también enseña que María, la madre de Jesús, nació sin pecado. Eso contradice directamente Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El padre Toro respiró profundamente antes de responder, manteniendo su compostura a pesar del tono agresivo de su oponente. Pastor, la doctrina de la Inmaculada Concepción no contradice ese versículo de Romanos. María fue preservada del pecado original por gracia divina, precisamente para ser digna de llevar en su vientre al Hijo de Dios. Si revisamos Lucas capítulo 1, versículo 28, el ángel la saluda como llena de gracia. Interpretaciones, interpretaciones y más interpretaciones. Montenegro agitaba sus brazos mientras hablaba. Usted toma la Biblia y la tuerce para que diga lo que a la Iglesia Católica le conviene. Eso es exactamente lo que hacían los fariseos en tiempos de Jesús. El presentador intentó intervenir para moderar, pero Montenegro continuó sin pausa. La cuarta cosa que quiero denunciar públicamente es su enseñanza sobre el purgatorio. Esa doctrina no existe en ninguna parte de la Biblia. Es una invención de la Iglesia Católica para meter miedo a la gente y sacarles dinero con misas por los muertos. Los ojos del padre Toro se encendieron ligeramente, pero mantuvo su tono sereno. Pastor Montenegro, el purgatorio está claramente mencionado en 1 de Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15, donde Pablo habla de la purificación por fuego. También en 2 de Macabeos. Los libros deuterocanónicos no son palabra de Dios, interrumpió Montenegro bruscamente. Esos libros fueron añadidos por la Iglesia Católica. La Biblia verdadera tiene 66 libros, no 73. Hermano pastor, respondió el padre Toro con paciencia. Esos libros estaban en el canon desde el Concilio de Hipona en el año 393.
más de 1000 años antes de la Reforma Protestante. Fueron los reformadores quienes los removieron. Mentira tras mentira. Montenegro golpeó la mesa con ambas manos. Su rostro se había enrojecido y pequeñas gotas de sudor aparecían en su frente. Y ahora llegamos a la acusación más grave de todas. Usted, Padre Toro, enseña que es necesario confesarse con un sacerdote para obtener el perdón de los pecados. Eso es poner a un hombre en el lugar de Dios. El estudio quedó en silencio por unos segundos. Todos esperaban la respuesta del sacerdote a lo que claramente era la acusación más fuerte hasta el momento. Pastor Montenegro, entiendo su preocupación, pero debo corregir una vez más su interpretación. Los sacerdotes no perdonamos los pecados por nuestro propio poder. Actuamos in persona Christi, en nombre de Cristo, quien nos dio esta autoridad en Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. El número de espectadores había superado los 150,000, y las redes sociales ardían con reacciones divididas. Algunos calificaban al pastor de irrespetuoso, mientras otros lo apoyaban por su valentía al enfrentar lo que consideraban errores doctrinales. Montenegro respiraba con dificultad, claramente agitado por la intensidad del intercambio. Pero tenía más acusaciones preparadas, y no pensaba detenerse hasta exponerlas todas. La sexta acusación que tengo contra usted es sobre el celibato sacerdotal. Usted y todos los sacerdotes católicos viven violando lo que Dios estableció desde el principio. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice claramente que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Ustedes prohíben el matrimonio que Dios instituyó. El Padre Toro tomó un sorbo de agua antes de responder, claramente preparándose para abordar un tema que sabía era sensible para muchos espectadores. Pastor Montenegro, el celibato es una disciplina de la Iglesia, no un dogma de fe. 1 de Corintios capítulo 7, versículos 7 y 8, muestra que Pablo consideraba preferible el estado de soltería para dedicarse completamente al servicio de Dios. El mismo Cristo fue célibe, y nosotros seguimos su ejemplo. No mezcle las cosas. Montenegro se había puesto de pie nuevamente y caminaba de un lado a otro del estudio. Pablo dijo que era mejor casarse que estarse quemando. Ustedes obligan a los sacerdotes a vivir una vida antinatural, y por eso hay tantos escándalos en la Iglesia Católica. El comentario sobre los escándalos generó una avalancha de reacciones en el chat. Los moderadores trabajaban febrilmente para mantener cierto orden entre los comentarios cada vez más polarizados. Pastor, los problemas que usted menciona no son exclusivos de ninguna denominación cristiana, respondió el Padre Toro con tristeza en su voz. Lamentablemente, el pecado puede tocar a cualquier persona, casada o soltera, pastor o sacerdote, pero eso no invalida la belleza del celibato como don de Dios. Carlos Mendoza intentó aprovechar la pausa para intervenir y calmar un poco el ambiente. Caballeros, recordemos que tenemos una audiencia muy amplia y diversa. Quizás podríamos moderar un poco el tono. Pero Montenegro lo interrumpió bruscamente, agitando sus notas en el aire. No, señor Mendoza, la verdad no se puede moderar. Llevo años viendo cómo este hombre confunde a nuestro pueblo venezolano, y hoy es el día en que se acaba la farsa. Se dirigió directamente al Padre Toro, señalándolo con el dedo. La séptima acusación que tengo contra usted es la más dolorosa de todas. Usted enseña que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso significa que según su doctrina, mi esposa, mis hijos, mis nietos, todos los miembros de mi congregación, estamos condenados al infierno por no ser católicos. El estudio quedó en completo silencio. Esta era claramente la acusación más personal de todas, y el dolor genuino en la voz del pastor era evidente para todos los espectadores. El Padre Toro se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando compasión sincera. Pastor Montenegro, nunca he enseñado tal cosa. La Iglesia Católica enseña que la salvación viene por Cristo, y que fuera de Cristo no hay salvación. Pero Cristo puede actuar a través de muchos medios, incluso fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. En el Concilio Vaticano II, ahí está otra vez con sus concilios y sus doctrinas humanas. Montenegro golpeó la mesa tan fuerte que hizo saltar los vasos de agua. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, no solo los católicos. Exactamente, pastor. Por eso la Iglesia Católica reconoce que Dios puede salvar a cualquier persona de buena voluntad, sea católica o no. Nunca he enseñado lo contrario. El intercambio había captado la atención de toda Venezuela y más allá. Los clips del debate comenzaron a viralizarse en TikTok, Instagram y Twitter, llevando la controversia a millones de personas que no habían visto la transmisión original. María Elena recibió un mensaje urgente en su auricular. Las cifras de audiencia habían superado todos los récords del canal.
Más de 200,000 personas seguían la transmisión en vivo, sin contar las visualizaciones en las redes sociales. Montenegro se secó el sudor de la frente y continuó con su octava acusación. Padre Toro, usted también enseña que la misa es un sacrificio que se repite cada día. Eso es una ofensa directa a lo que Cristo hizo en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacerdote abrió su Biblia en otra página marcada. Pastor, la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, sino una representación del mismo sacrificio. Es el mismo sacrificio del Calvario hecho presente sacramentalmente. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, muestra que Cristo instituyó la Eucaristía precisamente para que recordáramos su sacrificio hasta que Él venga. Palabrería, sofismas. Montenegro había perdido completamente la compostura. Se acercó tanto al micrófono que su respiración se escuchaba claramente. Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. No haced esto como sacrificio. La palabra memoria significa recordar, no repetir un sacrificio. El presentador hizo señas desesperadas al director para que considerara un corte comercial, pero la intensidad del momento era tal que nadie se atrevía a interrumpir. La novena acusación que tengo contra usted, continuó Montenegro, es sobre el bautismo de infantes. Ustedes bautizan bebés que no pueden creer, no pueden arrepentirse, no pueden decidir por sí mismos. Eso va contra todo lo que enseña el Nuevo Testamento sobre el bautismo. El Padre Toro esperó a que Montenegro terminara completamente antes de responder. Pastor, Hechos capítulo 16. Habla de familias enteras que fueron bautizadas, incluyendo la familia de Lidia y la del carcelero de Filipos. Es razonable asumir que esto incluía a los niños. Además, el bautismo infantil está documentado desde los primeros siglos del cristianismo. Asunciones. Tradiciones humanas. Montenegro agitaba sus brazos mientras hablaba. La Biblia dice que primero hay que creer y después ser bautizado. Un bebé no puede creer. Es así de simple. Los técnicos de sonido tuvieron que ajustar constantemente los niveles de audio debido a los cambios bruscos en el volumen de la voz del pastor. Su agitación era evidente no solo en sus palabras, sino en todo su lenguaje corporal. Y llegamos a la 10ª acusación, dijo Montenegro tomando aire profundamente. Usted enseña que María es corredentora, que ella participó en nuestra salvación junto con Cristo. Eso es herejía pura. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que hay un solo mediador, no dos. Pastor Montenegro, la Iglesia nunca ha enseñado que María sea corredentora en el mismo sentido que Cristo. Su cooperación en la salvación fue como criatura, no como divinidad. Ella dijo sí al plan de Dios. Pero Cristo es el único redentor. Usted está dividiendo la gloria de Dios. Montenegro golpeó repetidamente la mesa. A Dios solo sea la gloria. Solo a Cristo sea la honra. María era una mujer pecadora como todos nosotros. El intercambio había alcanzado un nivel de intensidad que preocupaba a todos en el estudio. El rostro de Montenegro estaba completamente rojo, y pequeñas venas se marcaban en su frente debido al esfuerzo. La 11ª acusación que tengo es sobre las indulgencias. Ustedes venden el perdón de Dios, hacen que la gente pague dinero o haga obras para obtener la remisión de sus pecados. Eso es exactamente lo que hacían los fariseos que Cristo condenó. El Padre Toro negó con la cabeza suavemente. Pastor, las indulgencias nunca se han vendido en la Iglesia Católica. Esa fue una práctica abusiva de algunos individuos en el pasado, no una enseñanza oficial de la Iglesia. Las indulgencias son la remisión de las penas temporales del pecado ya perdonado, basadas en los méritos infinitos de Cristo y los santos. Ahí está otra vez con sus explicaciones complicadas. Montenegro se pasó ambas manos por el cabello desordenado. La salvación es gratuita. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estoy completamente de acuerdo con ese versículo, respondió calmadamente el Padre Toro. La Iglesia Católica enseña que la salvación es por gracia a través de la fe. Las obras son fruto de esa fe, no causa de la salvación. El debate había durado ya más de 40 minutos, y la tensión no mostraba signos de disminuir. Montenegro consultó sus notas y se preparó para la que sería su acusación más devastadora. Montenegro respiró profundamente, sus manos temblando mientras pasaba las páginas de sus notas. El sudor había empapado completamente su camisa blanca, y su respiración era cada vez más agitada. Lo que venía a continuación era el corazón de su acusación, lo que había estado planeando durante meses.
La duodécima y más grave de todas las acusaciones que tengo contra usted, Padre Toro, es que usted está construyendo un imperio económico, usando el nombre de Dios. Sus libros, sus conferencias, sus cursos online, todo tiene un precio. Usted se ha enriquecido vendiendo la palabra de Dios. El estudio quedó completamente en silencio. Esta acusación había tocado un nervio sensible, no solo del Padre Toro, sino de toda la comunidad cristiana venezolana. Los comentarios en el chat se multiplicaron exponencialmente, divididos entre quienes defendían al sacerdote y quienes apoyaban al pastor. El Padre Toro cerró los ojos por un momento, como si estuviera orando internamente antes de responder. Cuando los abrió, había una tristeza profunda en su mirada. Pastor Montenegro, entiendo que esta acusación viene de un lugar de dolor, pero debo corregir varios malentendidos. Los recursos que se generan por los libros y conferencias van directamente a obras de caridad y evangelización. Tengo los estados financieros públicos que cualquiera puede revisar. ¡Excusas!, gritó Montenegro, golpeando la mesa tan fuerte que el micrófono del Padre Toro se movió. Jesús echó a los mercaderes del templo, y usted ha convertido el evangelio en un negocio. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, dice que debemos apacentar la grey de Dios gratuitamente, no por ganancia deshonesta. El sacerdote mantuvo su compostura, aunque era evidente que esta acusación lo había afectado profundamente. Pastor, San Pablo trabajaba como fabricante de tiendas para sostenerse mientras predicaba. También escribió en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14, que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. No hay nada pecaminoso en recibir sostenimiento por el trabajo pastoral. Compararse con San Pablo. ¡Qué blasfemia! Montenegro se había levantado y caminaba de un lado a otro, gesticulando frenéticamente. Pablo trabajó con sus manos para no ser carga a nadie. Usted vive como un rey mientras el pueblo venezolano pasa hambre. María Elena recibió otro mensaje urgente en su auricular. Los servidores del canal estaban al límite de su capacidad debido al tráfico masivo de espectadores. Más de 300,000 personas seguían la transmisión, y las redes sociales estaban colapsadas con clips del debate. El Padre Toro se puso de pie lentamente, su sotana negra contrastando con la agitación del pastor evangélico. Pastor Montenegro, creo que hay algo más profundo detrás de estas acusaciones. Me da la impresión de que este debate no es realmente sobre doctrina, sino sobre algo personal. ¿Hay algo específico que lo ha herido y que podríamos conversar en privado después de la transmisión? No trate de psicoanalizarme. Montenegro señaló agresivamente al sacerdote. Esto es exactamente lo que usted hace. Evade las acusaciones bíblicas y trata de hacer parecer que el problema está en quien lo confronta. La tensión en el estudio había alcanzado un punto crítico. Los técnicos intercambiaban miradas preocupadas, mientras el presentador Carlos Mendoza trataba desesperadamente de encontrar una manera de moderar la situación. Caballeros, quizás podríamos tomar un breve descanso. No, interrumpió Montenegro bruscamente. El pueblo venezolano necesita escuchar la verdad completa. No he terminado con mis acusaciones. Se dirigió nuevamente al Padre Toro, su voz cargada de una ira que parecía venir desde lo más profundo de su ser. La 13ª acusación que tengo contra usted es que está dividiendo familias cristianas. Mi propio hijo, Daniel, de 23 años, después de ver sus videos, me dijo que está considerando convertirse al catolicismo. Usted está destruyendo hogares evangélicos con sus enseñanzas seductoras. Por primera vez en toda la transmisión, el Padre Toro se mostró visiblemente afectado. Sus ojos se llenaron de lágrimas y tuvo que tomar varios segundos antes de poder responder. Pastor Montenegro, como padre que soy de esta gran familia católica, jamás querría ser causa de división en ningún hogar. Si su hijo está cuestionando su fe, quizás es porque está buscando respuestas más profundas. Eso no es algo malo, sino parte del crecimiento espiritual. No le dé la vuelta al asunto. Montenegro golpeó repetidamente la mesa, su rostro completamente enrojecido. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Pero Cristo no dijo que viniéramos a dividir a los padres de sus hijos con doctrinas falsas. El chat de la transmisión había perdido todo control. Los comentarios fluían tan rápido que era imposible leerlos individualmente. Las reacciones iban desde oraciones por ambos líderes religiosos hasta ataques personales que los moderadores no lograban filtrar. Hermano pastor, respondió el Padre Toro con voz quebrada, si mi enseñanza ha causado dolor en su familia, le pido sinceras disculpas. Nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Quizás podríamos orar juntos por la unidad de su hogar. No ore por mi familia, gritó Montenegro perdiendo completamente el control.
Usted ya ha hecho suficiente daño. Por su culpa, en mi propia casa hay división. Por su culpa, mi hijo me mira como si fuera un ignorante que no entiende la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del pastor evangélico, pero su ira no disminuyó. Si acaso parecía intensificarse con cada palabra. La 14ª acusación que tengo contra usted es que se aprovecha de la ignorancia del pueblo venezolano. Usa palabras rebuscadas, cita concilios que la gente no conoce, habla en latín para impresionar. Todo para que la gente piense que usted sabe más que los demás pastores. El padre Toro se secó discretamente las lágrimas con el dorso de su mano. Pastor Montenegro, si alguna vez he usado un lenguaje demasiado técnico, ha sido por mi formación académica, no para confundir a nadie. Siempre trato de explicar los términos teológicos de la manera más sencilla posible. Exactamente a lo que me refiero. Montenegro agitaba sus brazos frenéticamente. Usted se escuda en su formación académica. Cristo escogió pescadores, no doctores en teología. 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Los técnicos de sonido habían tenido que reducir el volumen del micrófono del pastor para evitar que su gritería lastimara los oídos de los espectadores. Su agitación era tan extrema que parecía al borde de un colapso nervioso. Pastor, ese mismo versículo muestra que Dios puede usar tanto a los sencillos como a los preparados académicamente. San Pablo era altamente educado, y Dios lo usó poderosamente. No hay conflicto entre la fe sencilla y la preparación intelectual. Siempre tiene una respuesta para todo. Montenegro se acercó peligrosamente al padre Toro, quien permaneció sentado con las manos entrelazadas. Esa es precisamente la soberbia intelectual de la que hablo. Usted cree que puede explicar todos los misterios de Dios con su teología. El presentador Carlos Mendoza hizo señas desesperadas al director, sugiriendo que era momento de intervenir antes de que la situación escalara físicamente, pero Montenegro continuó con su arremetida. La 15ª y última acusación que tengo contra usted, padre Toro, es la más seria de todas. Usted está llevando almas al infierno con sus falsas enseñanzas. Cada persona que cree en sus doctrinas de salvación por obras, adoración a santos y autoridad papal, está en peligro eterno. El estudio quedó en un silencio sepulcral. Esta última acusación había tocado el núcleo mismo de la fe cristiana, la cuestión de la salvación eterna. Los espectadores contuvieron la respiración, esperando la respuesta del sacerdote a la más grave de todas las acusaciones. El padre Toro se puso de pie lentamente, sus ojos fijos en los de Montenegro. Por primera vez en toda la transmisión, su voz tembló ligeramente. Pastor Montenegro, usted ha hecho una acusación muy grave. Está cuestionando no solo mi ministerio, sino la salvación de millones de católicos en todo el mundo. Como sacerdote de Cristo, no puedo permitir que esa acusación quede sin respuesta. El sacerdote tomó su Biblia con manos temblorosas y la abrió en una página que conocía de memoria. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: No juzguéis, para que no seáis juzgados. Solo Dios conoce el corazón de cada persona y solo Él puede juzgar quién se salva y quién se condena. Ni usted ni yo tenemos esa autoridad. Eso es relativismo. Montenegro golpeó la mesa una vez más. La Biblia es clara sobre quién se salva y quién se condena. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Iglesia Católica enseña que se viene al Padre por María, por los santos, por el Papa. El padre Toro negó con la cabeza, su paciencia finalmente agotándose. Pastor Montenegro, eso es una tergiversación completa de lo que enseña la Iglesia Católica. Nunca hemos enseñado que se viene al Padre por María o por los santos en lugar de Cristo. Todo lo que enseñamos apunta hacia Cristo como único Salvador. Mentiras. Sus propias oraciones lo contradicen. Montenegro había perdido toda compostura. Recitó de memoria: Dios te salve, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahí está pidiendo salvación a María. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del pastor, mezclándose con el sudor que empapaba su camisa. Su respiración era tan agitada que parecía estar hiperventilando. El padre Toro se acercó lentamente hacia él, extendiendo una mano en gesto conciliador. Hermano pastor, está usted muy alterado. Quizás deberíamos parar aquí y continuar esta conversación en privado. Puedo ver que hay un dolor profundo detrás de toda esta ira. ¡No me toque!, gritó Montenegro retrocediendo violentamente. No soy su hermano. Los hijos de Dios no tienen hermandad con los hijos de Babilonia. La referencia a Babilonia, código tradicional para referirse a la Iglesia Católica en ciertos círculos evangélicos, marcó el punto más bajo del debate.
El chat explotó con reacciones de shock y indignación por el lenguaje usado. María Elena finalmente recibió la orden de cortar a comerciales. Los técnicos trabajaron rápidamente para silenciar los micrófonos, mientras en pantalla aparecía un mensaje de breve pausa comercial. Pero el drama continuó en el estudio durante la pausa. Montenegro se había desplomado en su silla, llorando incontrolablemente. Sus 20 años de frustración, dolor y resentimiento habían salido finalmente a la luz. El padre Toro, a pesar de haber sido atacado brutalmente durante más de una hora, se acercó con cautela. «Pastor Montenegro», susurró suavemente, «puedo ver que está sufriendo mucho. Como hombre de Dios, no puedo quedarme indiferente ante su dolor, sin importar las diferencias doctrinales que tengamos». Montenegro levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. «Usted no entiende lo que ha hecho a mi familia», murmuró entre sollozos. «Mi hijo era mi orgullo, iba a seguir mis pasos en el ministerio. Ahora me mira como si fuera un fanático ignorante». El padre Toro se sentó junto a él, ignorando las cámaras que seguían rodando aunque sin transmitir. «Pastor, un padre no pierde a su hijo porque éste busque una comprensión más profunda de la fe. Quizás esto sea una oportunidad para crecer juntos, para estudiar las escrituras en familia, para fortalecer su relación más allá de las diferencias denominacionales». Por primera vez en toda la mañana, Montenegro miró directamente a los ojos del sacerdote católico. «¿Cómo puede usted ser tan amable conmigo después de todo lo que le he dicho, después de haberlo acusado públicamente de llevar almas al infierno?» El padre Toro sonrió tristemente, porque Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a bendecir a quienes nos maldicen, y porque puedo ver que usted no es mi enemigo, sino un hermano en Cristo que está pasando por un momento muy difícil. Los técnicos indicaron que faltaban 30 segundos para volver al aire. Carlos Mendoza se acercó a ambos líderes religiosos. «Caballeros, ¿están dispuestos a continuar? La audiencia está esperando, pero entenderíamos si prefieren terminar aquí». Montenegro se secó las lágrimas con un pañuelo que le ofreció uno de los asistentes de producción. Se enderezó en su silla e intentó recuperar algo de compostura. «Continuemos», murmuró. «El pueblo de Venezuela merece ver cómo termina esto». El padre Toro asintió, aunque era evidente que él también estaba emocionalmente agotado. Lo que había comenzado como un debate teológico se había convertido en un encuentro profundamente humano entre dos hombres de fe en crisis. Las cámaras volvieron a transmitir en vivo. La audiencia había crecido a más de 400,000 espectadores y los clips del debate estaban siendo compartidos millones de veces en todas las redes sociales. Venezuela entera estaba pegada a sus pantallas, siendo testigo de uno de los momentos más intensos en la historia de la televisión cristiana del país. Carlos Mendoza tomó la palabra con voz temblorosa, claramente afectado por lo que había presenciado durante la pausa comercial. «Regresamos con nuestro programa especial. Como pueden ver, este ha sido un debate muy intenso y emotivo. Tanto el pastor Montenegro como el padre Toro han expuesto sus posiciones con gran pasión, y creo que todos hemos sido testigos de algo extraordinario esta mañana». Se dirigió primero al pastor evangélico. «Pastor Montenegro, después de haber expresado todas sus preocupaciones, ¿hay algo más que quiera decir a nuestra audiencia?». Montenegro miró hacia la cámara principal, sus ojos aún rojos pero su voz más calmada que antes. «Hermanos venezolanos que nos han acompañado esta mañana, quiero pedirles perdón por haber perdido la compostura. Como pastor, debería haber manejado mejor mis emociones. Pero mi corazón de padre está herido, y a veces el dolor nos hace actuar de maneras que no reflejan el amor de Cristo». Hizo una pausa, mirando brevemente al padre Toro antes de continuar. «Mantengo todas las preocupaciones doctrinales que he expresado hoy. Creo firmemente que hay enseñanzas en la Iglesia Católica que no están alineadas con la palabra de Dios. Pero también reconozco que he juzgado los motivos del corazón del padre Toro, y eso solo le corresponde a Dios». El presentador se dirigió entonces al sacerdote católico. «Padre Toro, ¿cuáles son sus reflexiones finales después de este intercambio tan intenso?». El padre Toro respiró profundamente antes de responder, mirando directamente a la cámara. «Hermanos católicos, evangélicos, y de todas las denominaciones cristianas que nos han acompañado, lo que hemos visto hoy es la prueba de que todos somos seres humanos frágiles, capaces de heridas profundas y de grandes pasiones por lo que creemos». Se dirigió entonces hacia Montenegro. «Pastor Montenegro, a pesar de las diferencias que podamos tener, he visto en usted esta mañana el corazón de un padre que ama profundamente a su hijo, y de un pastor que se preocupa genuinamente por su rebaño. Esas son cualidades hermosas que Cristo valora enormemente». El sacerdote continuó, su voz cargada de emoción.
En cuanto a las acusaciones doctrinales, estaré siempre dispuesto a conversar, estudiar las Escrituras juntos y buscar la verdad en un ambiente de respeto mutuo. La verdad no teme al diálogo, sino al silencio y a la ignorancia. Montenegro asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras del sacerdote. Padre Toro, aunque mantengo mis diferencias doctrinales, debo reconocer que su actitud durante todo este debate ha sido más cristiana que la mía. Me ha mostrado una paciencia que yo no tuve, y una gracia que no merecía después de las cosas que le dije. El chat de la transmisión, que había estado lleno de comentarios agresivos y divididos durante toda la mañana, comenzó a llenarse de mensajes de reconciliación y reflexión. Los espectadores estaban siendo testigos de algo que trascendía las diferencias denominacionales. Dos hombres de Dios encontrando humanidad común en medio del conflicto. Carlos Mendoza, visiblemente emocionado, se dirigió a los espectadores. Creo que todos hemos sido testigos de algo extraordinario esta mañana. Hemos visto que es posible mantener convicciones firmes mientras tratamos con respeto a quienes piensan diferente. Hemos visto que detrás de los títulos de pastor y sacerdote hay hombres con corazones que sienten, que se hieren y que pueden sanar. La transmisión había durado ya casi 2 horas, superando con creces el tiempo programado originalmente. Pero nadie en el estudio parecía tener prisa por terminar. Algo profundo estaba sucediendo. Algo que trascendía los límites de un simple programa de televisión. Montenegro se incorporó lentamente en su silla, todavía con rastros de lágrimas en sus mejillas, pero con una determinación renovada en sus ojos. Padre Toro, hay algo más que necesito decirle. Algo que no había planeado compartir públicamente, pero que creo que es importante para entender por qué estoy aquí esta mañana. El sacerdote lo miró con atención, preparándose para escuchar lo que claramente era una revelación personal muy significativa. Hace 3 meses, mi esposa Carmen fue diagnosticada con cáncer. Los médicos nos dijeron que necesitaba una cirugía costosa que nuestro seguro no cubría completamente. Estuvimos orando, ayunando, pidiendo a Dios una provisión milagrosa. La voz de Montenegro se quebró ligeramente, pero continuó. Un día, mi hijo Daniel llegó a casa y nos dijo que había estado conversando con algunos católicos en la universidad. Le habían dicho que si Carmen encendía velas a San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, y si hacíamos una promesa de ir a misa durante 1 año, tal vez recibiríamos la sanidad que necesitábamos. El estudio quedó en silencio absoluto. Los técnicos, el presentador, incluso las personas en la cabina de control estaban completamente absortos en esta revelación inesperada. Mi esposa, desesperada por su condición, quería intentarlo. Mi hijo la apoyó, citando algunos de sus videos donde usted habla sobre los milagros a través de la intercesión de los santos. Por primera vez en nuestra familia había una división sobre qué hacer. El padre Toro escuchaba con una expresión de profunda compasión, entendiendo finalmente la raíz del dolor que había motivado toda la confrontación de la mañana. Como cabeza de mi hogar, como pastor de una congregación que predica salvación solo por fe en Cristo, no podía permitir que mi familia buscara ayuda en lo que yo consideraba idolatría. Pero al mismo tiempo, veía a mi esposa sufriendo y a mi hijo questioning todo lo que le había enseñado durante años. Montenegro se secó nuevamente las lágrimas que habían comenzado a brotar. Esa noche, mi hijo me gritó por primera vez en su vida. Me dijo que si Dios era tan poderoso como yo predicaba, ¿por qué no estaba sanando a su madre? Me dijo que tal vez los católicos tenían razón, que tal vez había más opciones, más caminos hacia Dios de los que yo estaba dispuesto a aceptar. El chat de la transmisión se había llenado de mensajes de apoyo y oraciones por la familia Montenegro. La cruda honestidad del pastor había tocado el corazón de cientos de miles de espectadores. Al final, mi esposa siguió el tratamiento médico tradicional sin recurrir a los santos católicos. Dios proveyó el dinero de manera milagrosa a través de hermanos de la iglesia. La cirugía fue exitosa y ella está en proceso de recuperación. Una sonrisa débil apareció en el rostro de Montenegro. Pero el daño en nuestra familia ya estaba hecho. Mi hijo comenzó a asistir secretamente a misas católicas, a leer libros de apologética católica y a ver sus videos, Padre Toro. Cada conversación familiar se convertía en un debate teológico que terminaba en gritos y lágrimas. El Padre Toro se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de comprensión y tristeza. Pastor Montenegro, lamento profundamente el dolor que su familia ha atravesado. El cáncer es una prueba terrible, y las diferencias religiosas pueden hacer que momentos ya difíciles se vuelvan aún más complicados. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Si mi enseñanza ha contribuido de alguna manera a la división en su hogar, le pido sinceras disculpas. Nunca ha sido mi intención causar conflictos familiares.
La fe debe unir a las familias, no dividirlas. Montenegro lo miró directamente, sorprendido por la humildad genuina de la respuesta del sacerdote. Padre Toro, durante todos estos meses he estado culpándolo a usted por los problemas en mi familia. He estado convencido de que sus enseñanzas eran responsables de alejar a mi hijo de la fe que le enseñé. Pero escuchándolo esta mañana, viendo su reacción a mi dolor, me doy cuenta de que tal vez el problema no es completamente suyo. El presentador Carlos Mendoza observaba fascinado esta transformación en el desarrollo del programa. Lo que había comenzado como una confrontación teológica agresiva, se estaba convirtiendo en un momento de profunda sanidad emocional. Mi hijo no está alejándose de Dios, continuó Montenegro. Está buscando a Dios de una manera diferente a la que yo le enseñé. Y en lugar de celebrar su búsqueda espiritual, lo he estado condenando por no buscar exactamente como yo busco. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez parecían lágrimas de liberación más que de dolor. Padre Toro, aunque mantengo mis convicciones doctrinales, debo reconocer que usted no es el demonio que he estado pintando en mi mente. He visto su corazón esta mañana, he visto su amor genuino por Cristo y por las personas, y eso no se puede fingir. El sacerdote se puso de pie y caminó lentamente hacia Montenegro. Pastor Montenegro, ¿me permitiría orar por usted, por su esposa Carmen y por su hijo Daniel? No una oración católica que pueda incomodarlo, sino simplemente una oración cristiana por la sanidad de su familia. Montenegro vaciló por un momento, mirando las cámaras que transmitían en vivo a cientos de miles de personas. Luego asintió lentamente. Sí, Padre Toro. Creo que eso sería hermoso. Ambos líderes religiosos se pusieron de pie. El Padre Toro extendió sus manos, y después de un momento de duda, Montenegro las tomó. El estudio quedó en completo silencio mientras el sacerdote católico oró. Señor Jesucristo, tú que viniste a sanar a los quebrantados de corazón y a unir lo que está dividido, te pedimos por la familia Montenegro. Bendice la recuperación completa de Carmen. Dale sabiduría al pastor Montenegro en su ministerio. Y ayuda a Daniel en su búsqueda sincera de ti. La voz del Padre Toro se quebró ligeramente mientras continuaba. Sana las heridas que se han abierto entre padre e hijo. Ayúdales a encontrar formas de honrarte a ti, Señor, incluso si lo hacen de maneras diferentes, porque tú eres suficientemente grande para ser adorado en la diversidad de tu pueblo. Montenegro apretó las manos del sacerdote, sus propios labios moviéndose en oración silenciosa. Y Señor, concede a todos los cristianos de Venezuela y del mundo, católicos y protestantes, la gracia de amarnos unos a otros como tú nos amaste. Que nuestras diferencias no sean motivo de división, sino oportunidades para crecer en comprensión mutua. Cuando terminaron de orar, ambos hombres se abrazaron. El abrazo duró varios segundos, y cuando se separaron, tanto Montenegro como el Padre Toro tenían lágrimas en los ojos. El chat de la transmisión explotó con reacciones emotivas. Comentarios como, esto es lo que significa ser cristiano. ¡Qué hermoso momento! ¿Y Dios está sanando corazones en vivo? Llenaban la pantalla sin parar. Carlos Mendoza se acercó a los dos líderes religiosos, visiblemente emocionado. Caballeros, creo que todos los que hemos sido testigos de este momento entendemos que hemos visto algo extraordinario. No solo un debate teológico, sino un encuentro profundamente humano entre dos hombres de Dios. Se dirigió hacia las cámaras. Venezuela, lo que han visto esta mañana es la prueba de que es posible mantener convicciones firmes mientras tratamos con amor y respeto a quienes piensan diferente. Es posible buscar la verdad sin demonizar a quien busca por caminos distintos. Montenegro tomó el micrófono, su voz ahora calmada pero firme. Hermanos evangélicos que me han estado siguiendo durante años, quiero ser claro. Mis convicciones doctrinales no han cambiado. Sigo creyendo que la salvación es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Sigo creyendo que la Biblia es nuestra única autoridad infalible. Hizo una pausa mirando al Padre Toro con respeto. Pero también he aprendido que podemos mantener nuestras convicciones sin odiar a quienes tienen convicciones diferentes. He aprendido que Dios es suficientemente grande para trabajar incluso a través de nuestras diferencias denominacionales. El Padre Toro asintió y tomó su turno. Hermanos católicos y todos los cristianos que nos acompañan, quiero que entiendan que el pastor Montenegro no es nuestro enemigo. Es un hermano en Cristo que ama profundamente a su familia y a su congregación. Sus preocupaciones, aunque expresadas con pasión, vienen de un corazón pastoral genuino. Miró directamente a la cámara. Como católicos, debemos estar siempre dispuestos a explicar nuestra fe con mansedumbre y respeto, como dice Primera de Pedro.
Pero también debemos estar abiertos a aprender de nuestros hermanos protestantes, especialmente su amor profundo por las Escrituras y su celo evangelístico. Los números de audiencia habían alcanzado cifras históricas. Más de 500,000 personas seguían la transmisión en vivo, y los clips del programa estaban siendo compartidos por millones en todas las plataformas de redes sociales. Montenegro se dirigió una vez más al micrófono. Antes de terminar, quiero hacer algo público. Padre Toro, aunque mantenemos diferencias doctrinales importantes, lo invito a mi iglesia el próximo domingo. No para que predique, sino para que oremos juntos y mostremos a nuestras congregaciones que el amor de Cristo puede trascender las divisiones denominacionales. El Padre Toro sonrió ampliamente. Pastor Montenegro, acepto su invitación con alegría. Y a su vez, lo invito a usted a la misa del domingo en mi parroquia. Que nuestras comunidades vean que podemos amarnos como hermanos sin comprometer nuestras convicciones. Carlos Mendoza miró su reloj, dándose cuenta de que el programa había durado más de 2 horas y media. Estimados televidentes, creo que es momento de concluir esta transmisión histórica. Pero antes, quisiera preguntarles a ambos, ¿qué mensaje final tienen para Venezuela después de todo lo que hemos vivido esta mañana? Montenegro reflexionó por un momento antes de responder. Venezuela, lo que han visto hoy es que somos más fuertes unidos que divididos. Católicos y evangélicos compartimos lo más importante, nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Nuestras diferencias son reales, pero nuestro amor por Cristo y por este país debe ser más grande que nuestras diferencias. El Padre Toro completó el pensamiento. Hermanos venezolanos, en un país que enfrenta tantos desafíos, no podemos darnos el lujo de estar divididos por asuntos denominacionales. Debemos trabajar juntos para llevar esperanza, amor y justicia a nuestra nación. Cristo nos llamó a ser uno, y ese debe ser nuestro objetivo común. La transmisión finalmente llegó a su fin, con una oración conjunta de ambos líderes religiosos por Venezuela, por la unidad cristiana, y por la sanidad de todas las familias que habían sido testigos de este encuentro extraordinario. Cuando las cámaras se apagaron, el estudio quedó en un silencio reflexivo. Los técnicos, el personal de producción e incluso los camarógrafos se acercaron a felicitar a Montenegro y al Padre Toro, por lo que todos reconocían había sido uno de los momentos más poderosos en la historia de la televisión cristiana venezolana. María Elena se acercó a ambos con lágrimas en los ojos. Caballeros, en mis 20 años produciendo televisión cristiana, nunca había visto nada como esto. Han mostrado al país entero lo que significa realmente seguir a Cristo. El pastor Montenegro y el Padre Luis Toro se despidieron con otro abrazo, intercambiaron números telefónicos y prometieron mantenerse en contacto. Lo que había comenzado como una confrontación agresiva había terminado siendo el inicio de una amistad inesperada y un ejemplo poderoso de reconciliación cristiana. Afuera del estudio, Venezuela seguía procesando lo que había visto. Las redes sociales continuarían buzzing durante días con reflexiones, debates constructivos y testimonios de personas cuyas vidas habían sido tocadas por este encuentro extraordinario en la televisión cristiana caraqueña. Las cámaras se habían apagado oficialmente, pero la energía en el estudio de Canal Cristiano Internacional seguía siendo intensa. Los técnicos comenzaron a desmontar el equipo mientras Montenegro y el Padre Toro permanecían conversando en voz baja junto a la mesa del debate. María Elena se acercó con una tablet en las manos, su rostro mostrando una mezcla de asombro y preocupación. Caballeros, necesitan ver esto. Los números son absolutamente increíbles. Hemos tenido más de 600,000 espectadores simultáneos en el pico máximo de la transmisión. Twitter está colapsado con menciones sobre el programa, y tenemos más de 2 millones de reproducciones en YouTube en las últimas 3 horas. Montenegro miró la pantalla con ojos desorbitados, mientras el Padre Toro observaba con una expresión pensativa. Pero eso no es todo, continuó María Elena deslizando su dedo por la tablet. Los clips están siendo compartidos masivamente en TikTok, Instagram, Facebook. El hashtag Debate Religioso Venezuela está en tendencia número 1 no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Carlos Mendoza se unió al grupo, todavía procesando la magnitud de lo que acababa de presentar. En mis 15 años como presentador, jamás había visto una respuesta así de inmediata y masiva. Los teléfonos del canal no han parado de sonar. Tenemos periodistas de Univisión, CNN en español y hasta de Telemundo pidiendo entrevistas exclusivas con ustedes dos. Montenegro se pasó las manos por el cabello desordenado, todavía tratando de asimilar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. No puedo creer que haya hecho esto público, murmuró. He expuesto los problemas más íntimos de mi familia frente a todo el país. El Padre Toro puso una mano comprensiva en su hombro. Pastor Montenegro, a veces Dios usa nuestros momentos de mayor vulnerabilidad para tocar los corazones de otros.
Su honestidad esta mañana ha sido un regalo para miles de familias que están pasando por situaciones similares. Un técnico de sonido se acercó al grupo, con su audífono aún puesto. Perdonen que interrumpa, pero estoy recibiendo llamadas en vivo desde la cabina de control. Tenemos al gobernador del estado, al alcalde de Caracas y hasta representantes de la conferencia episcopal y de las principales denominaciones evangélicas pidiendo hablar con ustedes inmediatamente. María Elena revisó su teléfono, que no había parado de vibrar con notificaciones. También tengo mensajes de pastores de Colombia, México y Estados Unidos. Parece que la transmisión trascendió completamente las fronteras venezolanas. Montenegro caminó hacia la ventana del estudio, observando las calles de Caracas bañadas por la luz del mediodía. Sus piernas temblaban ligeramente por la descarga de adrenalina que había experimentado durante toda la mañana. Padre Toro, ¿qué hemos desatado? ¿Se da cuenta de que probablemente ninguno de los dos podremos volver a nuestras rutinas normales después de esto? El sacerdote católico se acercó a la ventana, observando el tráfico caraqueño que fluía normalmente, ajeno al terremoto mediático que acababa de ocurrir en ese estudio. Pastor Montenegro, creo que lo que hemos desatado es algo que Venezuela necesitaba. Durante años, católicos y evangélicos hemos vivido en burbujas separadas, a veces con desconfianza mutua. Esta mañana, el país entero ha visto que podemos confrontar nuestras diferencias y encontrar puntos de encuentro. Un asistente de producción irrumpió en la conversación, claramente agitado. Señores, disculpen la interrupción, pero hay multitudes reuniéndose afuera del canal. Tenemos católicos, evangélicos, pentecostales, hasta algunos ortodoxos. Algunos están cantando himnos juntos, otros están orando, pero todos quieren verlos a ustedes. Montenegro palideció visiblemente. ¿Multitudes? ¿Qué clase de multitudes? María Elena miró por la ventana hacia el estacionamiento del canal. Son grupos pequeños, quizás unas 200 personas en total. No parecen agresivos. De hecho, vi varios grupos mixtos de católicos y evangélicos orando juntos. Es algo bastante hermoso. Carlos Mendoza se unió al grupo junto a la ventana. Señores, creo que tienen una decisión que tomar. Pueden salir por la puerta trasera y evitar completamente a la gente. O pueden salir por la entrada principal y saludar brevemente. La elección es completamente suya. El padre Toro miró a Montenegro esperando su opinión. Pastor, usted fue quien inició todo esto esta mañana. ¿Qué le dice su corazón que debemos hacer? Montenegro cerró los ojos por un momento, como si estuviera orando silenciosamente. Cuando los abrió, había una determinación nueva en su mirada. Padre Toro, si vamos a mostrar al país que los cristianos podemos estar unidos a pesar de nuestras diferencias, creo que debemos enfrentar juntos las consecuencias de lo que hemos hecho esta mañana. Ambos líderes religiosos se dirigieron hacia la salida principal del canal. María Elena y Carlos Mendoza los acompañaron, junto con algunos miembros del equipo de producción y seguridad. Al abrir las puertas del edificio, fueron recibidos por una mezcla extraordinaria de sonidos. Cánticos evangélicos se mezclaban con oraciones católicas, guitarras acústicas acompañaban voces que cantaban himnos tradicionales, y un murmullo constante de conversaciones animadas llenaba el aire. La multitud, al ver aparecer a Montenegro y al padre Toro juntos, estalló en aplausos y gritos de alegría. Algunos gritaban, «¡Bendición, pastor!», mientras otros exclamaban, «Padre Toro, ore por nosotros». Un joven evangélico se acercó con lágrimas en los ojos. Pastor Montenegro, yo vi toda la transmisión. Mi familia también está dividida entre católicos y evangélicos. Ver cómo usted y el padre Toro se reconciliaron me da esperanza de que nosotros también podemos sanar nuestras relaciones familiares. Una señora mayor, claramente católica por el rosario que llevaba en sus manos, se aproximó al padre Toro. «Padre, mi hijo es pastor evangélico y llevamos años sin hablarnos por las diferencias religiosas. Después de ver el programa de hoy, lo voy a llamar para pedirle perdón y buscar la reconciliación». Montenegro miró a su alrededor, observando rostros de esperanza, lágrimas de emoción y una unidad que raramente había visto entre cristianos de diferentes denominaciones. «Hermanos», levantó la voz para dirigirse a la multitud. Lo que han visto esta mañana no ha sido un espectáculo, sino un momento genuino de sanidad. El padre Toro y yo seguimos teniendo diferencias doctrinales importantes, pero hemos descubierto que el amor de Cristo es más grande que nuestras diferencias. El padre Toro complementó sus palabras. Queridos hermanos católicos y evangélicos aquí presentes, llevemos este espíritu de unidad a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades. Venezuela nos necesita unidos, trabajando juntos por el bien común. Un pastor pentecostal se acercó al grupo. Hermanos, ¿estarían dispuestos a que organizáramos un encuentro más amplio? Tengo contactos con líderes de varias denominaciones que estarían interesados en continuar este diálogo de unidad. Montenegro miró al padre Toro, quien asintió con una sonrisa. Pastor,
Creo que el Espíritu Santo está moviéndose en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros anticipó esta mañana. De repente, el sonido de sirenas de policía comenzó a acercarse. Los oficiales no venían por problemas de orden público, sino porque el tráfico alrededor del canal se había congestionado debido a la cantidad de personas que seguían llegando para ver a los protagonistas del debate. Un oficial de policía se acercó a María Elena. «Señora, vamos a necesitar que dispersen gradualmente a la multitud. No por seguridad, sino por el tráfico. Caracas no estaba preparada para esta concentración espontánea de gente en esta zona». María Elena asintió y se dirigió a la multitud con un megáfono. «Hermanos, por favor, vayan regresando gradualmente a sus hogares. Tanto el pastor Montenegro como el padre Toro están profundamente agradecidos por su presencia, pero necesitamos liberar las calles para que la ciudad pueda funcionar normalmente». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero no sin antes tomar innumerables selfies con los dos líderes religiosos, pedirles autógrafos en Biblias y solicitarles oraciones por sus familias. Un equipo de Globovisión llegó al lugar con cámaras y micrófonos, seguido rápidamente por reporteros de otros canales de noticias nacionales. «Pastor Montenegro, padre Toro, soy Carla Martínez de Globovisión. ¿Podrían concedernos una breve entrevista sobre lo que acaba de ocurrir esta mañana?» Montenegro miró al padre Toro, quien asintió. «Señorita Martínez, creo que lo más importante que podemos decir es que esta mañana Venezuela ha visto que es posible el diálogo respetuoso entre personas de diferentes convicciones religiosas. No hemos cambiado nuestras doctrinas, pero hemos cambiado nuestros corazones hacia quienes piensan diferente», el padre Toro agregó ante las cámaras de noticias. «Lo que esperamos es que esta experiencia inspire a otros líderes, no solo religiosos, sino también políticos y sociales, a buscar puntos de encuentro en lugar de alimentar divisiones. Venezuela necesita unidad, no más polarización». Mientras los reporteros continuaban haciendo preguntas, Montenegro recibió una llamada en su teléfono celular. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro se iluminó completamente. «Daniel», gritó al contestar. «Hijo». La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Padre Toro, era mi hijo. Vio toda la transmisión desde la universidad. Me dijo que está orgulloso de mí, que vio el corazón de pastor que siempre admiró en mí, y que quiere que conversemos esta noche sobre todo lo que ha estado sintiendo». El sacerdote sonrió ampliamente y abrazó al pastor evangélico frente a todas las cámaras de noticias. «Gracias a Dios. La sanidad familiar ya está comenzando». Los reporteros capturaron este momento emotivo, que se convertiría en una de las imágenes más reproducidas del día en todos los medios venezolanos. Un taxi se detuvo cerca del grupo, y de él bajó una mujer de mediana edad que corría claramente hacia Montenegro. «¡Samuel!», gritó la mujer. Era Carmen, la esposa del pastor, quien había estado siguiendo la transmisión desde su casa y había decidido venir al canal para apoyar a su esposo. Montenegro corrió hacia ella y la abrazó fuertemente, susurrándole al oído disculpas por haber expuesto públicamente su enfermedad, pero agradeciéndole por permitirle ser vulnerable ante el país. Carmen se acercó al padre Toro con lágrimas en los ojos. «Padre Toro, gracias por ser tan paciente con mi esposo esta mañana. Sé que él ha estado cargando mucho dolor, y usted le mostró una gracia que necesitaba ver». El sacerdote tomó las manos de Carmen entre las suyas. «Señora Carmen, su esposo es un hombre de Dios que ama profundamente a su familia. Ha sido un honor conocer su corazón pastoral esta mañana». Las cámaras de noticias capturaron también este encuentro, completando la narrativa de reconciliación familiar que había comenzado en el estudio de televisión. María Elena se acercó al grupo familiar, con su tablet mostrando números actualizados. «Señores, los números siguen creciendo. Tenemos trending topics no solo en Venezuela, sino en México, Colombia, Perú, Ecuador y varios países centroamericanos. Este evento se ha convertido en un fenómeno continental». Carlos Mendoza, quien había estado observando toda la escena con fascinación periodística, se acercó para hacer una reflexión final. «En 25 años de periodismo, puedo decir honestamente que lo que hemos visto hoy trasciende completamente el ámbito religioso. Hemos sido testigos de un momento que podría cambiar la forma en que los venezolanos abordan las diferencias de opinión en general. Un último grupo de personas se acercó antes de que el área fuera completamente despejada. Un conjunto de pastores evangélicos y sacerdotes católicos que habían estado siguiendo la transmisión y habían decidido venir para mostrar su apoyo a la reconciliación demostrada.
Pastor Montenegro, Padre Toro, somos representantes de varias iglesias de Caracas, dijo un sacerdote mayor. Queremos invitarlos formalmente a ser parte de un consejo interdenominacional que estamos considerando formar para abordar los problemas sociales de Venezuela desde una perspectiva cristiana unificada. Montenegro y el Padre Toro intercambiaron una mirada de sorpresa y gratitud. Hermanos, respondió Montenegro, esta mañana comenzamos como adversarios doctrinales y terminamos como colaboradores en el reino de Dios. Si el Señor abre estas puertas, estaremos dispuestos a caminar por ellas. El Padre Toro asintió enfáticamente. La unidad cristiana no significa uniformidad doctrinal, pero sí significa colaboración práctica para servir a nuestro pueblo venezolano. Finalmente, cuando las calles comenzaron a despejarse y las cámaras de noticias guardaron su equipo, Montenegro, el Padre Toro y Carmen caminaron juntos hacia el estacionamiento del canal. El pastor evangélico se detuvo antes de subir a su vehículo y miró hacia el edificio del canal de televisión. Padre Toro, cuando desperté esta mañana estaba lleno de ira y resentimiento. Pensé que venía a desenmascarar públicamente sus errores doctrinales. Nunca imaginé que terminaría descubriendo mis propios errores del corazón. El sacerdote católico sonrió con ternura. Pastor Montenegro, Dios tiene formas misteriosas de trabajar. Tal vez Él usó su dolor y su ira para crear algo hermoso que ninguno de nosotros había planeado. Mientras los tres se despedían con abrazos y promesas de mantenerse en contacto, el sol del mediodía caraqueño brillaba intensamente sobre una ciudad que, sin saberlo, había sido testigo de un momento histórico en su programación televisiva matutina. Las ondas de radio siguieron transmitiendo los ecos de la reconciliación por todo el país, llevando un mensaje de esperanza a hogares donde familias divididas por diferencias religiosas comenzarían esa misma tarde a tener conversaciones que habían estado posponiendo durante años. En el estudio ya vacío de Canal Cristiano Internacional, los técnicos terminaron de guardar el último equipo, apagaron las luces y cerraron las puertas de lo que había sido el escenario de una mañana extraordinaria en la historia de la televisión cristiana venezolana.